Acoimba Informa. Estamos de regreso con mucho más en Acoimba Informa y ya se encuentra con nosotros en los estudios la ingeniero María Carolina Uzcategui, presidente de Conce Comercio, quien conversará con el licenciado Nelson Monreal sobre distintos temas de interés en materia económica. Abordarán temas como la subasta de divisas, el salario mínimo y la inflación. Conozcamos más sobre este tema en nuestra sección Conversando con. Estamos de vuelta a Acoimba Informa, hoy con nuestra presidente de Conce Comercio, la ingeniero María Carolina Uzcategui, en su casa, en Acoimba. Nuestra presidenta de Acoimba, de verdad que orgullo trujillano. Vamos a tenerla por aquí mucho tiempo, porque como les prometimos en la primera entrevista, ya siendo presidente de Conce Comercio, necesitamos que desde afuera nos dé luz de lo que está pasando en Venezuela. Presidente, trabajamos juntos, hemos recorrido parte de Venezuela llevando el mensaje de libre empresa, el mensaje de unión empresarial por todo el país, diciéndole a los empresarios que tenemos que estar unidos. ¿Cuál es el panorama actual en todas estas visitas que hemos hecho que ve la presidenta María Carolina Uzcategui sobre la economía en Venezuela? Bueno, un placer estar, como tú dices, bien dices, en mi casa. En realidad, Acoimba nunca dejará de ser mi hogar. Y quiero comenzar destacando eso que tú mencionabas, que estamos trabajando juntos y que estamos recorriendo el país. Y sobre todo destacar el enorme compromiso que ha manifestado Nelson Monreal en sus funciones como coordinador regional de Conce Comercio, donde no ha escatimado esfuerzos para hacer el trabajo de apostolado que nos corresponde hacer en esta función de liderazgo nacional. Y de verdad te felicito, Nelson, por ese compromiso, por esa entrega, por esa conciencia de que Venezuela requiere mucho más de cada uno de nosotros para salir adelante. Sí. Venimos a este mundo a servir. Así es. Bueno, mira, el panorama es complejo. Tenemos una caída del sector comercio que se estima que pudiera estar este año por encima del 30% más o menos. Sin embargo, algunos hablan de que 6 de cada 10 comercios de los que funcionaban en el país han cerrado. Yo no me atrevo a asegurar que esa cifra es perfecta, pero sí doy fe de que donde quiera que vas, por cualquier ciudad que recorras, ves una enorme cantidad de Santa Marías abajo. Lo vimos en Oriente, lo vemos cuando entramos a cualquier centro comercial, la desolación que se ve es realmente impresionante porque, bueno, tenemos una situación muy compleja, un país en el que la producción nacional está totalmente deprimida, 70% de la capacidad instalada de nuestras industrias está ociosa, tenemos unas importaciones que ya son el 50% con relación a lo que eran el año pasado, menos. Y se estima que con esta nueva crisis que está viviendo el gobierno, en la que casi ha caído en un esquema de default, puede que se estén reduciendo las importaciones aún en un 50% más. De hecho, tenemos ya varias semanas en las que la subasta de divisas se ha paralizado y no sabemos si eso se va a reactivar ni de qué forma. No sabemos si ahora tendremos que comprar yuanes o rupias y luego hacer el cambio hacia dólares, que es la moneda de uso comercial, de intercambio comercial en esta parte, en este hemisferio occidental. Entonces, tenemos una situación bien compleja donde el gobierno no entiende que lo que más se necesita para mejorar la economía son reglas de juego claras. Al contrario, pareciera empeñarse en ensombrecer esas reglas, en oscurecerlas, y vemos cómo ya es un hecho que la inflación mensual en Venezuela supera el 35%. 1% diario. Exactamente, un poco más de 1% diario. La inflación solo en alimentos en el mes de agosto estuvo en 55%. O sea, solo en el rubro de alimentos. Quiere decir que cada 2 meses el precio de un producto de la canasta alimentaria se duplica. O sea, si tú comprabas algo en 100 bolívares en este mes, dentro de 2 meses te va a costar 200.
Y eso es complejo cuando de ninguna manera los ingresos de los venezolanos se duplican de la misma manera. O sea, estamos en el peor de los escenarios para cualquier economía. La crisis lamentablemente económica se va a acentuar, porque ya lo decía usted, presidente, si no se está produciendo en Venezuela y tampoco tenemos la economía de puerto que implementó el gobierno, porque si bien en el 2012 estábamos importando 66 mil millones de dólares en diferentes rubros, hoy no llegamos ni a 10 mil. Vamos a tener más escasez, vamos a tener más desabastecimiento. Así es. Lamentablemente las estimaciones para el año que viene son bien tristes. Se habla de que este año podemos estar cerrando en 1.400, 1.500% de inflación, pero el próximo año los pronósticos elevan esa cifra a 3.500% de inflación, es decir, el doble de lo que estamos ahora. Y algunos economistas estiman que para el cierre del 2017 el precio de esa divisa no controlada, ¿verdad? Ese mercado no controlado pudiera estar en 40.000 bolívares. Pero para el cierre del 2018 algunos estiman que pueda llegar a 623.000 bolívares por dólar. Eso es grave, eso es gravísimo para nuestra economía. Sí, porque lamentablemente la inflación está en este momento, que no había ocurrido antes, estrechamente ligada, completamente atada al precio de esa divisa no controlada, por decirlo de alguna manera. Incluso la divisa controlada, ese DICOM, estiman los especialistas que pudiera estar por encima de los 20.000 bolívares para el próximo año. O sea que estamos viendo un panorama bien sombrío cuando tú ves que esos mismos especialistas estiman que el salario mínimo pudiese apenas triplicarse durante el próximo año. Es decir, que vamos a tener una inflación desmedida, pero un ingreso que va a quedar muy por debajo, y ya no vamos a hablar en este momento. Aproximadamente el 85% de lo que se percibe se utiliza para el consumo de alimentos, 13% adicional para lo que es transporte, o sea que queda apenas un 2% para otras cosas. ¿Dónde queda el consumo regular? ¿Dónde queda educación? ¿Dónde queda esparcimiento? ¿Dónde queda ropa y calzado? O sea, es una tragedia. No, bueno, estamos trabajando para prácticamente comer, porque de verdad que para la otra no da chance. Lamentablemente el gobierno no entiende que es con nosotros los empresarios que tienen que sentarse a tomar las medidas, y sigue aumentando los controles. Hemos regresado a la etapa de la esclavitud, donde trabajamos solo para comer. Así es. Y no nada más eso, presidente, sino que viéndolo de esta manera, este panorama político y económico pues está haciendo que mucha gente más se vaya, pero esa gente que se está yendo son nuestros, además de los empleados, son nuestros empresarios, y al irse nuestros empresarios hay más desempleo. En el pasado evento electoral que tuvimos en el país, el reciente, una persona que estaba trabajando en una de las mesas me decía que era impresionante cómo el cuaderno de votación tenía lleno las primeras páginas que correspondían a la gente de mayor edad, ¿verdad? Luego venía un pedazo intermedio que estaba más o menos completo, pero que el final del cuaderno, que correspondía a las personas más jóvenes, estaba completamente vacío. Eso es lamentable. Es un país que está perdiendo su juventud, que está perdiendo su futuro, pero precisamente corresponde a quienes ocupamos posiciones de liderazgo en este país, corresponde a quienes tenemos alguna forma de vocería, tratar de sembrar esa esperanza necesaria en Venezuela. Y de eso vamos a hablar en el próximo corte, porque me interesa, porque aquí no solamente venimos a decir las verdades, porque yo siempre lo he dicho en las entrevistas, yo no vengo de una u otra manera a ser simpático, yo vengo a decir la verdad. Y la verdad sí duela, pero es la verdad, es lo que nos está pasando en Venezuela. Y eso es lo que tú siempre has hecho por todo el país, diciéndole al empresario dónde estamos, pero qué vamos, cuál es la esperanza para seguir en este trajinar empresarial y en este trajinar de Venezuela donde estamos. Esto es Acoimba Informa, continúen con nosotros. Acoimba Informa.